Como ustedes saben, Sí. arrancamos de lleno. Ok. Como ustedes saben, Al grano. en esta columna bancamos al cine en todas sus formas, a Bien. la industria cinematográfica, en especial a la industria local, regional y nacional de cine. Porque entendemos algo que es muy importante y algo que es de alguna manera que está siendo discutido nuevamente. Parecía una deuda saldada, pero en Argentina esto es un debate en permanente apertura, que es los beneficios de apostar hacia una industria cinematográfica, no únicamente para apostar a la carreras individuales de artistas, no es fomentar caprichos personales, sino entender que una industria, cuando uno la trabaja y la fomenta, tiene la posibilidad de tener un rédito que es mucho más valioso que simplemente una película. Bien. El creador, el director, la directora, verá su película, su obra, como una obra de arte única, sin lugar a dudas lo es. Pero por otro lado, hay todo un circuito que apela y se ve atravesado por la creación, la producción de una película y por la divulgación de este tipo de contenidos, que sucede en algo que vale la pena apostar. Y siempre ahí hay un montón de organizaciones, hay un montón de entes privados, pero también están asociaciones gubernamentales y especialmente el Estado, que en todos los países del mundo el Estado financia y apuesta por una industria cinematográfica sana, así como apuesta a la industria, por ejemplo, deportiva, sabiendo que es una gran, pero gran puerta de entrada para el turismo de una región. Bueno, con esta pequeña presentación... De tu cara, Diego Recalde. No, porque no le estoy contestando a nadie, simplemente para que se entienda la importancia de invertir en una industria de cine, porque es invertir en turismo como una de las patas potenciales, ¿no? El turismo es una especie de consecuencia de... No le estoy, digamos, contestando nada a nadie, ni haciendo alusión a lo que está sucediendo hoy por hoy en Argentina. Pero se habrán hecho eco de esta semana la triste noticia de que falleció a los 89 años Robert Redford. Yes. Un actor que había pensado dedicarle este momento a repasar las mejores películas, o que cada uno cuente por qué película lo recuerda. Seguramente cada uno tendrá la suya. Fue un actor, fue un productor, fue un director de cine a partir de los 80 y fue un activista comprometido con causas muy nobles y muy puntuales. Y una de ellas fue justamente el estímulo a la industria cinematográfica independiente, específicamente de Estados Unidos. Tal fue el punto que este hombre la vio, sinceramente. La vio cuando muchos ni siquiera se animaban a apostar a este tipo de ideas. No digo producciones puntuales, sino el hecho de una idea concreta. Muchos saben, y esta historia probablemente sea conocida, que Redford funda, o mejor dicho, con un comité conformado por la Junta Cinematográfica de Utah, que era la región donde él vivía y que es una región que él amaba, donde incluso falleció. Él falleció en su hogar. Con esta idea de apostar por esta región y buscando que las productoras norteamericanas vayan a filmar a las montañas de Utah, este actor devenido en productor y de repente también un poco en marketinero, en productor, bueno, toda una mirada muy, muy integral del arte cinematográfico, quiso apostar y invitó a que esta junta cinematográfica funde el primer festival de cine de Utah, lo que eventualmente se convertiría en el Festival de Cine de Sundance, que hoy por hoy es uno de los bastiones, por no decir el bastión, de cine norteamericano independiente de aquel país. ¿Por qué digo que esto fue cambiando? Porque en un principio el festival como tal, como regulado por un ente del gobierno y un ente privado, tenía diferentes personalidades que ayudaron a llevar a cabo esto. Podríamos mencionar algunos nombres. Redford en un principio fue el ideario de esto, pero no necesariamente el fundador formal en un principio. Sí fue una pieza integral en la fundación del Instituto de Sundance. La primera edición del Festival de Utah fue en finales de los 70. Para 1980, el Instituto de Sundance, que fue creado en gran medida por Redford con un objetivo concreto: aprovechar el movimiento de turistas, el movimiento de empresarios, de productores, de distribuidores que se acercaban al Festival de Utah, y apostar por un instituto que en el marco de este festival nacional, y también con muchas producciones de afuera, pudieran realizar todo tipo de
seminarios, charlas, debates, todo tipo de talleres, de clínicas, y apostar especialmente a la escritura de guiones y a que las productoras puedan ir y de alguna manera entablar nexos, como hoy se llama, que en la provincia de Santa Fe está el espacio Pulsar, por ejemplo, el mercado audiovisual, que los productores y los distribuidores puedan enlazarse con los mismos realizadores. Bueno, una idea que para 1980 en Estados Unidos parecía una locura, que hoy por hoy no contemplamos el cine sin este tipo de inversión, sin este tipo de diálogos entre los actores, y no me refiero a actores de cine no solamente, sino de todo tipo de actor, desde un distribuidor hasta un dueño de un cine, entre muchas otras cosas. Así fue que eventualmente, después de muchos años, el festival finalmente pasó a manos completamente del Instituto Sundance a lo que hoy por hoy llamamos el Festival de Cine de Sundance. Con muchas movidas, cambió de ciudad. Sidney Pollack, si no me equivoco, gran amigo de Robert Redford, otro gran director muy reconocido, le sugirió que lo cambie de ciudad y tuvieron la idea de hacerlo en un lugar muy cerca de un resort de esquí. Por eso se hace en invierno siempre Sundance, porque bueno, una idea de que quizás atraía más a los actores importantes si se realizaba en un... Si iban a esquiar y a ver películas. Exactamente, porque lo que buscaban al fin y al cabo eran esas inversiones, eran la posibilidad de que no tanto un actor o una actriz, porque ellos no son generalmente, cuando sos muy famoso sí, cuando sos muy famoso tenés la posibilidad de producir también, porque es poner dinero prácticamente, pero si no también esos magnates que iban, esos productores y ejecutivos de productoras muy importantes. Un dato no menor, ¿por qué tengo esto acá? Butch Cassidy y Sundance Kid es el nombre de la película que catapulta, antes de que Redford quedara encasillado en papeles del niño bonito. Él estaba muy preocupado por esto, porque él siempre fue un hombre bello, y no lo decía él, digamos, reconocía que los productores le daban papeles en el rol del hombre hegemónico, el hombre bello, y para evitar eso le interesó mucho este rol en esta película, que es un western junto con Paul Newman, una película, un clásico de culto. Tiene una onda medio Bonnie y Clyde, por la cuestión de, se podría hablar mucho de lo que representan estos dos, una historia basada, mitad real, mitad imaginaria. Me caso con cualquiera de los dos. Sí, en esa época. En cualquier momento. Es una película de finales de los 60, Butch Cassidy y Sundance Kid. Y bueno, con ese mote, con ese nombre, tipo como una especie de guiño, Robert Redford apuesta a que ese festival, el instituto y después del festival, lleve el nombre de Sundance, que hoy por hoy todavía obviamente persiste y va a persistir mucho más. Seguramente en la próxima edición habrá todo un homenaje especial a Robert Redford, y hoy por hoy continúa siendo un espacio realmente único dentro de lo que es la divulgación y el incentivo a la industria independiente. ¿Por qué decimos independiente de nuevo? Porque hablamos de películas que de otra manera no podrían verse insertas en el mercado cinematográfico, en el mercado de exhibición, en el mercado, como por ejemplo pasó con Perros de la Calle de Tarantino. Tarantino, no te digo que gracias a Sundance, pero hay que entender lo importante de estas plataformas, de estos festivales, de estos encuentros. Así, cuando hablamos de Fuera de Campo, ¿se acuerdan? Que fue un festival que se desprende del Festival de Cine de Mar del Plata, que lo habíamos invitado a Guillermo Arch a hablar de eso. Se habló de este tema, ¿no? La importancia de los espacios, lugares de encuentro, para que este tipo de películas, que de otra manera no podrían llegar a mercados, porque la idea no es que el festival tiene el formato que la gente puede ir a verlo en el marco del festival, pero no es el objetivo que la película... está bueno cuando es un éxito en el festival, pero siento que uno de los objetivos finales siempre es que la película sea o adquirida por una distribuidora, una major, y de alguna forma poder después llegar a un mercado masivo, que llegue a todo el país y, por qué no, a todo el mundo. Bueno, una mirada que está más relacionada con los negocios que con el arte propiamente dicho, pero que nos da cuenta de que este hombre, Robert Redford, era un adelantado, sin lugar a dudas, o mejor dicho, y esto lo dijo cuando recibió su Oscar. Creo que hace poco empezó a circular este video. El Instagram de la Academia de Hollywood publicó parte de su discurso, y él habla de la importancia de apostar por una industria cultural, por el arte, por las expresiones artísticas, y me recuerda mucho a este debate, y ahí sí lo tengo que anclar con lo que está pasando hoy por hoy en Argentina, donde se está debatiendo esto, ¿no? De si invertir en una película es una frivolidad, es un ejercicio en vano, porque la van a ver 4 personas, como dijo por ahí un infame, pero una mentira total, pero es algo mucho más que solamente apostar por una
por una película, por un capricho personal de un realizador o una realizadora. Apostar por una industria cinematográfica es apostar por todo el circuito que viene detrás, que ayuda y acompaña y que después se ve beneficiado por esta película. Por eso también decimos que, y en este espacio también bancamos, que se impulse y que esperemos que salga en algún momento la ley de cine de Santa Fe, la ley de cine provincial, cuya una de sus patas, de sus 3 ejes principales, es justamente la creación del primer Festival de Cine Internacional de Santa Fe, con sedes en Rosario y acá, en Santa Fe. Ayer había una de las banderas, una de las columnas estaba por la ley de cine, claro. y en un momento pensaba, así como ayer desde muchos sectores acompañamos a la universidad pública, estaría bueno que cuando se debatan esas banderas también haya acompañamiento colectivo de los sectores que fuimos a acompañar ayer, del científico, universitario, de salud, que por ahí nos cuesta, ¿viste? Muchas veces se convierten en luchas sectoriales, y estaría bueno que acompañemos de igual manera. Sí, seguro. E incluso teniendo en cuenta que en el caso de la bandera de la industria cinematográfica local, de la comunidad audiovisual de Santa Fe, de la provincia, es muy distinto un pedido a otro, porque la ley de cine, si uno la lee, está tan bien redactada, tan bien planteada, que no es que lo que se pide solamente son subsidios del Estado. La ley es autosuficiente. Si la ley se realiza, se aprueba y se pone en práctica, no necesitarían incluso tanta participación de subsidios del Estado, sino que habría un sistema que se retroalimentaría todo el tiempo, impulsando no solamente que estas obras lleguen a buen puerto, sino también fomentando el turismo, que es algo fundamental, y lo volvemos a vincular con Redford, también vinculando todo lo que es la hotelería, la gastronomía y un montón de pequeños rubros que se ven beneficiados directa o indirectamente. Entonces concuerdo completamente, es una bandera quizás simbólicamente distinto en cuanto a lo que pide la ley, o al menos lo que se defiende, pero hay un entendimiento muy grande de la comunidad, me parece local y regional y nacional, de la importancia de un Estado presente, que no te digo que va a subsidiar, que va a terminar con todos los problemas, porque claramente problemas son muy profundos y de larga data, no son de ahora, pero que es muy importante que un Estado que apueste, porque, repetimos, hoy mencionaba a Tarantino, podría mencionar, me traje anotado, Darren Aronofsky, Steven Soderbergh, David Russell, todos estos directores, Robert Rodríguez, que lo hemos visto en tantas películas, todos ellos de alguna forma debutaron gracias a festivales como Sundance. Entonces, esta posibilidad de que sean plataformas de inicio de jóvenes realizadores, ¿cómo realizarían no sé si la posibilidad de realizar la obra, porque son independientes, porque pudieron realizar la obra a pesar de, pero el festival siempre es importante para una ubicación dentro de un mercado que es muy volátil y bueno, es muy hostil también. Así que el recuerdo... Quería decir algo, qué importante la presencia del Estado en políticas públicas concretas, pero también este caso, yo la verdad que de Redford, de esa faceta de su vida la desconocía, de este apoyo al cine independiente, pero qué importante cuando ciertos referentes o personalidades con tanta imagen pública, sin importar si es positiva o negativa, con tanta referencia, toman este tipo de posicionamiento, ¿no? Porque dan otra legitimidad. Sin dudas, y hay que entender también, y por eso lo quise aclarar, que se habla, Robert Redford es como el ideario del festival, pero hubo todo un equipo de trabajo que lo bancó, que estuvo detrás de él, empezando como por ejemplo un productor que era el director de su productora, porque Redford era productor cuando creó cuando ayudó a crear este festival. Entonces él ya entendía los mecanismos de una productora de cine. Y eso es importante también porque no hubo tantos actores tan famosos como Redford, quizás Warren Beatty, que también fue un actor / director / productor muy importante de la época. Estas personas que entienden este juego y entienden cómo trabajan las distribuidoras, cómo trabajan los cines, todas entes que forman parte del mismo circuito, pero que cada uno trabaja de una forma distinta o tienen diferentes exigencias. Por eso, tal cual comparto, es importante que este tipo de personalidades se manifiesten. Y bueno, Redford durante toda su vida fue activista medioambiental, fue activista por los derechos LGBTQ+, entre muchas otras causas que él públicamente las defendía, no tenía ningún problema. Y fíjate vos que esto lo hizo en una época, porque el primer festival de Utah fue en la década de los 70, y él, si bien Butch Cassidy, esta película y Sundance Kid fue la que lo catapulta y lo convierte en una estrella redituable, con la posibilidad de que, bueno,
ya venía trabajando bien, pero a partir de esta película las productoras, las majors, pusieron el ojo sobre Redford y dijeron, bueno, acá hay posibilidad de que sea bien redituable este personaje. Y bueno, claramente ahí había una mirada de este hombre de decir, con toda mi experiencia, con toda la posibilidad que traigo, el bagaje, puedo ayudar. Y también esto de fomentar la industria, digo yo, local, regional. Él lo miraba desde su país, desde Norteamérica. Él quería fomentar el cine hecho en Norteamérica, con realizadores norteamericanos, realizadoras norteamericanas. Y bueno, algo similar, en menor o mayor medida, también sucede en el resto del mundo. Y nosotros en Santa Fe, en Argentina, tenemos también nuestro ejemplo. Así que me parecía interesante homenajearlo de esta manera a Robert Redford. Podríamos mencionar El Golpe, podríamos mencionar... bueno, hace poco estuvimos hablando en esta columna sobre todos los hombres del presidente, no sé si se acuerdan. Peliculón. Tenemos que volver a hacer una edición de Héroes o Sabandijas, películas sobre periodismo. Y bueno, película muy importante sin lugar a dudas, como tantas otras. Hay muchas películas de Redford. Juegos de espías, me parece que es una con Brad Pitt. También, muy buena. Una película llena y repleta de sex appeal. Sí, no sabías para dónde mirar. Robert Redford, es increíble esa película. Paren un poco. Hasta en la que hacen Marvel, Robert Redford era un hombre muy pintón. Ya increíble. En su vejez era un hombre muy fachero. Muy pintón. Vamos a modernizar un poco ese ¿El término te parece muy antiguo? Muy antiguo. Sí, está buenísimo. Sí, no, bueno. Está re fuerte decir. Le pongo algo de clase. Entro como chancho a la mandioca. No, pará. Estás arruinando el ciclo. Estuve en la columna, claro. Estás arruinando la columna. No. Pero bueno, se entendió. Se entendió, quedó muy claro. Y de hecho, por el cine. Qué buen desafío esto de apostar en el cine y también de hacer más viral las personas que hablan a favor de este cine independiente, ¿no? Sin dejar de divulgar a las personas que hablan en contra. Y es muy loco pensar... Sobre todo en Argentina. Sí, sin dudas. Es muy loco pensar que película... No, bueno, sí, pero yo... No, me hago cargo de lo que digo. Llamamos a Lilia Lemoyne, que ella es una activista de todo lo que es la creación audiovisual y todo eso. A lo mejor habla a favor del cine y por ahí tenemos a alguien que active. No, tenemos, lo decía medio en joda, lo digo en serio, tenemos grandes referencias, solo que no tienen tanta difusión como otros. Sí, y yo creo que Argentina tiene una historia muy notable con el cine puntualmente independiente, porque si hay algo que caracteriza a la industria cinematográfica en Argentina es la resiliencia. Diferencia quizás en Estados Unidos, es muy loco pensar que Perros de la Calle de Tarantino, por el lugar que ocupa hoy por hoy en el imaginario cinéfilo, haya sido una película independiente, que se realizó a pulmón totalmente. Y como se pudo, y después fue muy importante la ubicación de esta película a través de festivales como Sundance, para que otras productoras, por ejemplo, eventualmente Miramax, que fue la productora que tristemente manejada por los hermanos Weinstein, le dieron la posibilidad a Tarantino de seguir trabajando. Gracias a eso llegó Pulp Fiction, que es considerada la obra maestra de Tarantino.